Un saludo para todos. Mi nombre es André Fernando Espina Echeverry. Soy docente de la Facultad de Medicina y del Centro de Entrenamiento Médico y Paramédico con Simuladores. Allí soy la persona responsable de la capacitación en el tema de urgencias, emergencias y desastres, principalmente para la comunidad, para grupos operativos en el tema de gestión del riesgo. En este diplomado quiero participar con el tema de gestión familiar del riesgo de desastres. Eso quiere decir que quiero generar una metodología para el trabajo y para la masificación de la gestión del riesgo en las familias y que ojalá pudiera alcanzar a toda la comunidad. Yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, de igual manera del posgrado de especialización tecnológica en sistemas de preparativos para emergencias y desastres. Como experiencia llevo alrededor de 26 años en la Cruz Roja colombiana. Soy miembro de la institución, aunque en estos momentos me encuentro activo y por eso ven ustedes a mi alrededor tres grandes pasiones que me podrían definir. Primero mi hija a este lado, una hija de 8 meses, muy linda, y por la que creo que vale la pena trabajar en el tema de gestión del riesgo y disminuir la vulnerabilidad de todos nosotros. Lo segundo, que es la Cruz Roja, a mi lado derecho, que es una institución que dio un cambio importante en mi vida y que me permitió lograr lo que soy hoy. Y en la parte superior, dos cosas que siempre estoy tratando de, como de colocar en la balanza. Las motocicletas que me encantan, vivir rodando y el otro tema, el casco de seguridad para las labores de rescate que tanto me han llenado en mi vida y que las he compartido con muchísimas personas. Bueno, para entrar en materia, el tema de gestión del riesgo es un tema que en estos momentos pues está logrando de alguna manera ser más conocido, ser más implementado y con la nueva ley de gestión del riesgo, pues obviamente la ley 1523 del 2012, entonces se exige que muchas de las entidades públicas y privadas pues tengan que trabajar en este tema. Poco se ha dicho de las comunidades y poco se ha dicho y se han establecido metodologías para las familias. Sin embargo, es de absoluta importancia contar con personas y con metodologías que le permitan a las familias tener unos planes de respuesta para poder responder de una manera adecuada a las situaciones de emergencias y desastres. La gestión del riesgo se basa en tres conceptos fundamentales. Uno, el conocimiento. Dos, el manejo. Y tres, la reducción. Estos tres elementos, si logramos combinarlos dentro de una metodología, pues nos van a permitir saber qué hacer, ¿cierto? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? Y finalmente garantizar nuestra propia supervivencia y la de nuestra familia, como es el propósito de este módulo que estoy creando. Vamos a empezar a trabajar primero en el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento es la garantía o digamos la apropiación del tema. Entonces lo primero que hay que definir es qué es un desastre. Y entonces un desastre, como lo dice la ley 1523 del 24 de abril del 2012, nos dice que es un resultado que desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos que no sean intencionales, ¿cierto? Y que al encontrar las condiciones propicias de vulnerabilidad en una comunidad, y eso incluye las familias que tienen elementos expuestos como las personas, los bienes, la infraestructura y los medios de subsistencia, entonces causa daños o pérdidas humanas, materiales, eh, pérdidas de vidas humanas, materiales, en las condiciones normales de funcionamiento de una comunidad y exige que el Estado y el sistema local de emergencias pues tenga que tener una respuesta adecuada para poder garantizar la supervivencia de estas personas. Si entendemos entonces que el desastre es un evento
que puede suceder a causa de un fenómeno natural o o de la actividad humana, bien sea porque falla un proceso tecnológico o porque las personas estamos en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, por ejemplo, un concierto, un partido de fútbol, en el momento en que sucede una situación de emergencia, pues entonces obviamente la posibilidad de que ocurra un evento de estos de características adversas que pueda afectar a las personas es muy alta. Bueno, a esto le sumamos que, los desastres pues son cíclicos. Nosotros podemos empezar hoy a prevenir construyendo casas que sean sismorresistentes, luego podemos asegurar todas las cosas que pueden caerse durante un sismo, podemos buscar unos terrenos adecuados donde se pueda construir y con unas técnicas adecuadas, luego nos preparamos para poder en el caso de que suceda algo y que podamos responder de manera adecuada para salvar nuestra vida y la de nuestras familias, y ahí estaríamos generando una respuesta. Y finalmente, pues haríamos unas acciones que serían posteriores a la situación de desastre que nos permitirían manejar de manera adecuada esta situación y volver otra vez al antes para prevenir un segundo evento en el futuro. Entonces, el ciclo de los desastres y las fases de los desastres, pues siempre están ahí y siempre vamos a repetir las mismas situaciones, pero lo que no es igual es la vulnerabilidad. Son las condiciones que yo tengo para responder a ese desastre. Si a mí ya me ha pasado antes, ¿cierto? En tiempos anteriores, entonces yo tengo algo que antes no tenía y es el conocimiento, tengo la experiencia y eso ya es un factor que me permite ganar. Puede que yo tenga los mismos materiales, los mismos recursos, la misma casa, que me haya formado igual en primeros auxilios, manejo de extintores, etcétera, pero la experiencia va a dar unas herramientas diferentes y a garantizar otras posibilidades de supervivencia ante una situación de emergencias. Y eso es lo que quiero rescatar con este módulo con las familias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a fenómenos naturales como por ejemplo los causados por el clima, como las lluvias, las sequías, las tormentas, o fenómenos causados por el suelo como deslizamientos, erupciones, avenidas torrenciales, entonces nos vemos abocados a tener que dar una respuesta que esté encaminada al manejo de esa emergencia y que nos permita garantizar la supervivencia propia y la de las familias. Entonces es así como el manejo de los desastres, que es el segundo concepto o el segundo elemento de la gestión del riesgo, ¿sí? Eh, digamos que son todas las acciones encaminadas y que nos lleva a enfrentar de mejor manera el impacto de los desastres y los efectos que pueden generarse, así como aquellas situaciones que puedan derivarse a partir de ahí y que requieren una atención oportuna. Entonces, para poder hacer un buen manejo nos tenemos que preparar previamente de lo que se trata este módulo, la segunda parte, y tener unos planes de respuesta que nos permitan destinar unos recursos y establecer unas acciones que podemos compartir con nuestras familias, nuestros seres queridos y finalmente pues poder responder de manera adecuada a una situación de emergencias. También el tercer elemento, entonces, es la reducción. Nosotros como latinos tenemos muy poca cultura del aseguramiento. No tenemos ese chip de otras comunidades, de otras culturas como la europea, la norteamericana, quizás la australiana, japonesa, donde las personas, los padres de familia, que aseguran sus casas, tienen seguros de vida, etcétera. Aquí, con lo costosos que son los seguros, con lo difícil que es acceder a ellos, pues nos toca asumir ciertos riesgos de ciertas maneras que cuando no ocurra una situación de emergencia, si no tenemos un ahorrito por ahí guardado, pues vamos a pasar una situación muy penosa. Y créanme que lo he visto y que lo he vivido con personas en situaciones de desastre que no son nada favorables y que no son nada agradables tenerlas en cuenta y mencionarlas, incluso hasta recordarlas. Bueno, de todas maneras eso es lo que de alguna manera
Eso es lo que me mueve, o sea, ver ese sufrimiento y tener la posibilidad de ayudar y de dar y de ser un eslabón más en esa cadena de respuesta, pues eso es lo que me motiva a mí a trabajar con esta área. La reducción de desastres entonces son aquellas acciones encaminadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento, pero no siempre es posible disminuir esa probabilidad de ocurrencia. Entonces el evento ocurre y si ocurre, pues tenemos que mitigar sus efectos. Y lo más importante posterior a esto es controlar las pérdidas mediante acciones que nos permitan recuperar lo que se nos perdió y rehabilitar los procesos y muy importante a las personas. Entonces, esta digamos que es la introducción eh, del módulo que estoy proponiendo para realizar en este diplomado y que permita llegar a las familias a través de unas herramientas que estoy creando y que seguro voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Fernando Espina. Quiero enviarles un abrazo fraterno e invitarlos para una nueva sesión. Muchas gracias.